Pon atención, hijo, porque ahora te voy a contar Doomsday Clock. Y esta es una de las historias más importantes de todo el universo DC, yo creo que no de los últimos años, sino en general. Es tanto un crossover como una continuación de uno de los cómics más importantes que jamás han existido, Watchmen de Alan Moore. La historia de Doomsday Clock comienza justamente después de los sucesos de Watchmen y vemos que el mundo ya está valiendo chetos, o sea, todo está hecho mierda. Rusia está invadiendo gran parte de Europa y en las noticias solo se habla de crisis y de rebeliones y revueltas que están ocurriendo en todas las ciudades importantes del mundo. Y todo esto está ocurriendo porque el diario de Rorschach se publicó oficialmente ya en un periódico donde se revelaba que Adrian Bate era el causante del ataque terrorista ese del Cthulhu que apareció en Nueva York. Entonces pues todo el mundo está en caos y pues la paz que había durado unos cuantos años pues se fue a la mierda porque todo era una gran mentira y un grupo aquí de soldados está yendo a la Antártida a buscar a los Ozymandias. Y por otra parte, en una prisión vemos que Rorschach está deteniendo un motín, pero tranquilo, si te dices, ¿qué carajos? ¿Cómo que Rorschach no estaba muerto? Tranquilo, porque todo se va a aclarar. Aquí vemos unos paneles que son una especie de paralelismos. Mientras Rorschach está abriendo una puerta con una llave, vemos cómo en distintos países están activando, o sea, las llaves esas que hacen para lanzar misiles nucleares, ¿no? O sea, es el momento, ahora sí, el Doomsday Clock está a las 12 de la noche. De hecho, hasta ahí dice, listo para lanzar, y pues Rorschach sigue en su misión ahí. Los misiles encienden sus motores y salen disparados. Entra en una habitación oscura de un edificio decadente donde se topa con Erica Manson, no sé cómo se pronuncie, pero ella es The Marionette, la marioneta, una villana del mundo de Watchmen. Y la misma pregunta que nos hicimos todos se la hace ella así de verga, que Rorschach no estaba muerto, a lo que el vato dice, me caga tener que estarlo aclarando, pero para que vean que él no es el mismo Rorschach, solo se quita un guante y vemos que pues es una persona afroamericana. Lo importante aquí es que Rorschach necesita a Erica para una misión muy importante que él le llama encontrar a Dios. Y ella acepta porque Rorschach le dice que su jefe, para el que está trabajando, tiene la ubicación del hijo secuestrado de esta morra. Así parecía muy desesperada en encontrar a su hijo, pero aún así dice que no aceptará la chamba a menos de que inviten también a su compañero en crimen, el Mimo, que está encerrado en una prisión. Así que estos dos van a liberar a ese pibe, aunque Rorschach dice que a él no lo necesita, solo necesita a la marioneta. Y lo más cagado aquí es que Marcos Maes, el Mimo, pasa como a su casillero a recuperar sus cosas, pero cuando lo abre vemos que realmente no está agarrando nada, o sea, solo está... es un mimo, ese es el chiste. Pero ahora sí ya los tres siguen su camino y Rorschach los lleva por debajo de la ciudad, por las cloacas, hasta una guarida secreta. Y conocemos al jefe de Rorschach, el que está organizando toda esta misión para encontrar a Dios y salvar el mundo de una aniquilación nuclear, que resulta ser Ozymandias en persona. Y bueno, esta misma lugar en el que están es la base de Night Owl, Búho Nocturno, el segundo. Y bueno, en esta página vemos cómo Ozymandias está intentando convencerlos o decirles que el mundo ahora sí ya no tiene ninguna salvación y ninguna esperanza a menos de que regrese Doctor Manhattan y pues pare todos los pinches misiles nucleares con sus poderes. Y que para eso, dice el güey que tiene como un sistema que detecta la radiación que emite el Doctor Manhattan. Entonces, él sabe dónde está. Y para ir a encontrarlo necesitan ir al universo al que viajó Doctor Manhattan al final de Watchmen. Eso nunca se aclaró en el cómic. Al final de Watchmen, el Doctor Manhattan solo dice que está cansado de la humanidad y que se va a alejar de y se va a ir a una galaxia o a un universo muy lejano, pero nunca se especifica cuál. Y por fin en este cómic nos dicen a qué universo se fue. Mediante un flashback, bueno, más que un flashback, es una pesadilla, vemos a Jonathan y Martha Kent sufriendo un accidente. Y sí, todo fue solo un mal sueño que estaba teniendo Clark Kent, Superman, quien despierta junto a su esposa, Lois Lane, y le dice que nunca en toda su vida había tenido una pesadilla, pero que se sintió tan real como si hubiera sido un recuerdo. Y para que veas qué tan chingón e inmersivo es este cómic, al final del número nos muestran la portada del periódico original del universo de Watchmen, donde dice la gran mentira, y pues toda la nota es revelando eso al público, que Ozymandias era el creador del Cthulhu ese que mató millones de personas en Nueva York. Pero regresando a la historia, ahora que Erica y Marcos ya tienen sus cosas, se están alistando, se están preparando, se están poniendo sus verdaderas identidades, sus disfraces de villanos, y a la vez vemos como una grabación antigua de cuando ellos dos pues andaban ahí a lo Bonnie y Clyde. En esa grabación se nos confirma y se nos muestra que efectivamente eran unos villanos del universo de Watchmen, el Mimo y la marioneta.
Esta grabación la están viendo los Ozymandias y Rorschach porque Adrian Bate dice que este video es la clave para hacer que Doctor Manhattan regrese y nos salve a todos. Así que adentrándonos en la cinta vemos como estos dos andaban robando un banco y la marioneta utiliza como un hilo con el que puede cortar a las personas. Pero no mames, yo creo que no hicieron ni tantito la investigación porque ese banco era protegido por el héroe más poderoso de todos. Y mira, se le están parando los pelos a todos por la sola presencia del Doctor Manhattan. Ni pedo, chavos, la diversión se les acabó, porque solo bastaba un movimiento del dedo de Doctor Manhattan para desintegrar completamente átomo por átomo al mimo. Pero antes de que lo hiciera, la marioneta se atraviesa y le dice, tendrás que matarme a mí si quieres matarlo a él. El vato se detiene y se da cuenta que, pues ya ves que el vato ve el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Entonces ve que ella estaba embarazada y que iba a tener un hijo. Entonces, a diferencia de lo que ocurrió en Vietnam, se nota que esto es muchísimo antes de aquel incidente. Aquí era una época en donde el Doctor Manhattan todavía era humano, todavía tenía sentimientos, ¿no? Y pues les perdona la vida. Y esto está potente porque los dos son unos psicópatas, asesinos, criminales que estaban divirtiéndose, torturando y amenazando a las personas de un banco. Pero al estar presentes a un ser tan superior y poderoso como el Doctor Manhattan y ver que su vida no valía nada y pudieron haber muerto así de rápido sin poder hacer siquiera algo, pero que aún así los perdonó, pues nada más se ponen a abrazar y a llorar, ¿no? O sea, se quedan ahí, pues ya los arrestaron. Y pues así fue como terminaron en la cárcel, y te digo, o sea, estos dos estaban viendo eso porque Adrian Bate dice que esa es la clave, hay que hacer que el Doctor Manhattan recuerde cuando aún tenía sentimientos. Antes rifabas, pibe, ahí pues ahí van. De hecho, ves, estaban en la guarida esta del Night Owl y pues se suben ahí a la buonave, loco. No mames, y justo a tiempo porque ahora sí el Doomsday Clock ya estaba a las 12, ya han de ser hasta las 2 de la mañana, güey. Y los misiles nucleares ya están hasta... Se ven ahí en el cielo, güey, ya está a punto de caer. Cunde el pánico en todo el mundo, güey. Todas las personas se desesperan y salen huyendo. Y Adrian Bate es el hombre más inteligente de su mundo. Así que fue capaz de crear un dispositivo para viajar al universo del Doctor Manhattan. Y justo a tiempo lo activa cuando la bomba cae y pues desintegra a todas las personas ahí. Y ahora pasamos a Tierra Cero, a Tierra Prime, al universo original de DC, donde le están haciendo un test de Rorschach al multimillonario Bruno Díaz, Bruce Wayne. Y ya te la sabes que ese vato finge su personalidad enfrente de prácticamente todas las personas que no lo vean cuando está en su traje de murciélago. Entonces a cada una de las imágenes el güey contestaba cosas básicas así de no, pues veo un yate, o dinero, o una mansión, cosas así de whitechican. Porque esto está potente. Lo primero que nos enteramos es que Lex Luthor está como impulsando la compra de las industrias Wayne, o sea, porque Bruno Díaz ha estado, por tanto que se la pasa haciendo Batman, como que no ha atendido bien a la empresa y pues LexCorp puede terminar comprándola. Por otro lado, alrededor del mundo está surgiendo una teoría que se llama la teoría del superhombre. Esta teoría o rumor que ha estado circulando alrededor del mundo básicamente dice que está muy raro que en todo el planeta el 90% de las personas con poderes, los metahumanos, sean estadounidenses, sean de suelo americano. Parte de la teoría plantea que esto es gracias a que el gobierno de los Estados Unidos ha estado manipulando a su población o a las personas e indirectamente y bajo las aguas ha estado creando metahumanos y personas con superpoderes para que sean los gringos los que tienen pues sea la mayor potencia mundial y la que tiene mayor armamento militar, aunque pues sean personas con poder. Entonces eso levantó muchas críticas, controversias y sospechas respecto a la Liga de la Justicia y pues básicamente todos los héroes enmascarados, y por eso la gente en Ciudad Gótica está marchando para que pues Batman se entregue a la justicia y se quite la máscara y diga pues qué onda, qué está pasando, ¿no? Y pues ahí vemos la batiseñal en el cielo y nos damos cuenta que lo que realmente había visto Bruno Díaz en el test de Rorschach era eso, un murciélago, no un yate. Y con esas transiciones GOT, justo en esa batiseñal se le prenden los ojitos y sale la nave de Night Owl en la que pues vienen estos, o sea, ya llegaron al universo principal. Al Mimo y la marioneta los dejan atados ahí en la nave porque pues son malos y no quieren que se escapen. Mientras Rorschach y Adrian Bate, wow, descubren el internet, porque recuerdo que ellos vivían en los 80s y esto es pues en la época actual, ¿no? O sea, 2018 cuando salió el cómic. Y pues Adrian Bate utiliza al Google para buscar quién es el hombre más inteligente del mundo, a lo que encuentra dos resultados, Bruno Díaz y Lex Luthor. Así que se dividen la chamba y se separan, Scooby y Shaggy juntos. A Rorschach le tocó ir a buscar a Bruno Díaz y se mete a la mansión Díaz, que vaya, no tenía seguridad o qué madres, pero se encuentra el desayuno que Alfred le había dejado al Batman y se lo termina comiendo.
Al parecer este Rorschach es super god porque encuentra la entrada a la guarida de la Baticueva. Vemos como Batman se está madreando unos criminales y nos enteramos que obviamente estaba mintiendo Bruno Díaz en el test y lo que realmente veía aquí era a sus padres muertos, la escena del crimen que lo dejó traumado de por vida. Rorschach no tiene mucho cuidado y termina alertando, o sea, activa una alarma ahí en la Baticueva y Batman dice, ¿qué pedo? Mientras tanto, en la torre LexCorp, Lex Luthor estaba entrando a su suite presidencial esa de hasta arriba, a su oficina, y Adrian Bate, Ozymandias, ya estaba ahí adentro, y le dice que necesito tu ayuda, tú eres la persona más inteligente de tu universo, y yo soy la persona más inteligente de mi universo. Entonces le piensa contar todo el plan, ¿no? Todo lo que hizo para salvar su mundo, pero que al final no sirvió. Y ya sabes lo narcisista y mamador que es el Lex Luthor, ¿no? Entonces empieza a decirle, ¿neta? ¿Esperabas que con un pulpo espacial se solucionaran todos los problemas geopolíticos y militares de tu mundo? Si tú eres la persona más inteligente, no quiero conocer a los demás. Mamoncito el Luthor, pero bueno. Y bueno, mientras el Lex Luthor no le crea a los Ozymandias y llama a seguridad, vemos como el Mimo y la marioneta están pues ahí en la nave, ¿no? Atrapados, pero le pregunta, ¿trajiste una ganzúa? Y él dice, sí, aquí está, y pues no muestra nada, ¿no? Ahí en medio de la plática de estos dos sale un disparo que pues de los Ozymandias es God y logra esquivarlo, pero el Lex Luthor pues no es tan God físicamente y pues le dan ahí en un costado. Y no mames, güey, el que disparó el arma era The Comedian Edward Blake, que se supone ya estaba muerto desde el inicio del cómic de Watchmen, pero pues aquí apareció y vemos cómo a la Baticueva por fin llega Batman y se topa con Rorschach. Y respecto al Mimo y la marioneta vemos solo cómo sus esposas ya están abiertas. Ahora vamos a un flashback de la mítica escena donde asesinan al comediante y lo arrojan por la ventana y vemos cómo antes de que caiga al suelo como que se pone todo en negro y para cuando recupera la conciencia vemos que ahora apareció en el mar en las orillas de la playa de Ciudad Gótica. Pues nada ahí y vemos que el que lo trajo a este universo fue el Doctor Manhattan. ¿Por qué o para qué lo trajo? No nos explican por ahora. Y regresando a la acción, el Ozymandias termina escapando, arrojándose por la ventana de ahí. De hecho, si no te habías dado cuenta, pues ahí llevas al Bubastis, ¿no? A su gato ese todo genéticamente modificado, pero en modo chiquito. Ya sabes que Ozymandias está canijo, güey. O sea, pudo detener una bala con sus manos sin siquiera tener superpoderes. Entonces, pues echa unas maniobras evasivas por ahí. Brincos por aquí, por allá y no termina saliendo muy bien. Se rompe ahí el andamio y termina azotándose en el suelo, pero pues al menos no se murió. Mientras tanto, en la Baticueva, milagro loco, que alguien se meta a la Baticueva y Batman no lo madrea automáticamente sin preguntar ni nada. Y entonces ahora sí Rorschach le dice, no mira, vengo de otro universo y pasó esto y esto. Todo está aquí en este diario y saca el diario del Rorschach original. Se toma su tiempo el Batman para leer, todos estos paneles son nada más mientras Batman leía y el Rorschach ahí de, a ver a qué horas, hijo. Le pregunta, ¿ya acabaste? Y dice Batman, voy en la página 4. A eso los vamos a dejar ahí un rato en lo que Batman termina de leer. Y vemos como Mimo y la marioneta ya se metieron a un bar de mala muerte en Ciudad Gótica. Uno de estos sujetos empieza a amenazar a mi waifu y les dice que quienes se creen que el jefe están en Ciudad Gótica. Les dice que el jefe no permite que nadie más utilice maquillaje en uno de sus bares. Ya te imaginas quién. Y el Mimo para salvarla le apunta ahí como si tuviera un arma en las manos aunque no se vea nada. But resulta que sí sale un disparo y atraviesa el cráneo de ese sujeto. Está muy perro eso, güey. O sea, todos creyeron que estaba loquito, pero resulta que o tiene poderes, que no lo creo, o tiene armas invisibles, ¿no? Con camuflaje especial. Está muy chingón eso, o sea, le da más a su lore de Mimo. Porque la marioneta lo que utiliza es un hilo ultra filoso y resistente con el que empieza a cortar y navajear a las personas. Las tensiones están aumentando cada vez más alrededor del mundo y por ejemplo en varios estados como en Rusia ya pusieron detectores en los aeropuertos para identificar cuando un metahumano quiere viajar de un país a otro. Vemos como incluso algunos militares están arrestando personas por sospechas de ser metahumanos. Y todo esto está pasando en las noticias de la televisión que las está viendo Johnny Thunder, que ya es un anciano y está como en un hogar de retiro. En un ratito te explico mejor quién es ese sujeto. Por ahora vemos una pesadilla que está teniendo el Rorschach 2 que se quedó ahí a dormir en la mansión Díaz y pues es un flashback de cuando la criatura esta cthulhunesca Lovecraftiana que creó el Ozymandias apareció en medio de Nueva York. Al parecer él era una de las personas sobrevivientes de este incidente. Bruno Díaz lo despierta y le dice sobres, ya sé dónde está Doctor Manhattan. Y el huevos así de rápido. Ambos se ponen sus identidades reales, sus disfraces, su verdadera personalidad y van rumbo al asilo de Arkham.
Llegan adentro de las instalaciones, Batman abre una celda y le dice, ahí adentro está el Doctor Manhattan. Y le dice el Rorschach, ¿neta? ¿Aquí está? Y le dice el Batman, Simón, güey, métete. El Rorschach adentro dice, doctor, ¿está aquí, señor Osterman? Y de repente el Batman le cierra la puerta, güey, y se pasó de ver, güey. No mames, se le mamó el Batman, ¿no? O sea, nada más lo baiteó para encerrarlo en Arkham. También inocente palomita, no borracha, no mames, o sea, ¿cómo te metes ahí así bien confiado? Y Batman se va de ahí y lo deja un nuevo paciente en el asilo de Arkham. Ahora sí te voy a explicar qué onda. Mira, el cómic se ambienta en épocas decembrinas, ¿no? Por ahí lore navideño. Y este señor, este ancianito, se llama Johnny Thunders. Él era un superhéroe de la Sociedad de la Justicia en la época dorada de DC. Es decir, por ahí de la Segunda Guerra Mundial, durante los años 50. Pero ya está viejito y pues ya no tiene sus poderes. De hecho, nadie le cree que él haya tenido poderes alguna vez. Y anda viendo una película de un detective al cual pues su familia lo abandonó. Un paralelismo sobre él de que pues está solo y no tiene a ninguno de sus amigos y seres queridos que antes tenía, o sea, los de la Sociedad de la Justicia. Si recuerdas, como te dije en Flashpoint, el universo se reestructuró y eso hizo que la historia y muchos personajes cambiaran y algunos ya ni siquiera existieran. Pero este Don recuerda el universo anterior, recuerda sus vivencias de cuando él fue un superhéroe y estuvo con todos sus amigos de la Sociedad de la Justicia. Pero pues eso no ocurrió en este universo, ¿no? Entonces para los demás él es como, ¿qué estás diciendo, anciano? Muy triste su situación, pero va a ser muy importante para la trama del cómic. Aprovechando que metieron al Rorschach al asilo de Arkham, ahora veremos el pasado, el origen de este nuevo, el Rorschach segundo le dirán. Entonces vemos unos flashbacks de esos que ves del pasado cuando, joder, ¿te acuerdas? Y resulta que están en la otra tierra, la de Watchmen, y está ahí Morrito con sus papás, y están viendo unas noticias así de que el mundo se va a acabar, y los papás así de, ¿qué deberíamos hacer? No hay salida, y él como pues preocupado, ¿no? Así toda su vida ha estado así como de que, joder, este mundo está horrible. Y esto ya está ocurriendo en el tiempo actual, en el asilo de Arkham, ahorita que Batman lo encerró. Llega un psiquiatra pues a psicoanalizarlo, ¿no? Y el vato está traumado con el incidente que ocasionó Ozymandias al final de Watchmen, con el Cthulhu ese que apareció en medio de Nueva York. Ahora sí, este es otro flashback de la tierra de Watchmen. Resulta que nuestro Rorschach estaba en medio del centro de Nueva York cuando ocurrió el incidente, y eso pues lo dejó traumatizado y lo llevaron pues a un asilo, en donde conoció a Mothman, el hombre polilla de los Minutemen, los héroes del pasado de Watchmen. Terminaron conociendo fue en el tejado de este asilo. No queda claro si se quería suicidar, pero pues justo ahí estaba el anciano ese. Y el Don le está diciendo, ¿sabes, hijo? Yo puedo volar. Y él, ¿cómo me? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás loco? Pero le empieza a dar como una plática así de que tú siempre ves lo que quieres ver, de que las personas siempre solo notamos o hacemos caso a las cosas que nosotros queremos que tengan sentido. Y huevos, que sí sale volando, loco. Se desnuda y con las ropas esas de ataduras se hace una sala. No sabía que el Mothman de verdad podía volar, o al menos le sabe mucho a la ingeniería de hacer alas con sábanas. El hombre polilla se intenta escapar, pero luego lo atrapan y lo vuelven a meter al asilo. Y como ahora ya son muy amigos, en unas navidades, el Mothman le regala al Rorschach II un libro con los escritos de su padre. Porque resulta que Rorschach II es el hijo del psiquiatra que atendió a Rorschach I en la historia de Watchmen. Cuando lo encierran en la cárcel y dice, yo no estoy encerrado con ustedes están encerrados conmigo. Entonces, mediante esas notas psiquiátricas, termina conociendo la historia y lore de Rorschach original. Hasta que un día se revela en las noticias que el incidente del pulpo cósmico fue causado por Ozymandias. Todo fue un complot de ese vato y ahora ya es de conocimiento público. Y el güey ahora en vez de estar frustrado con un problema sistemático global de que todo el mundo es una mierda, ahora dice, no, Ozymandias es el culpable, ya tengo a quien echarle la culpa y en quién desahogarme. Entonces ahora el Rorschach II y el Polilla se idean una forma para escapar de su prisión, que resulta ser literalmente incendiar el lugar. Y ya se estaban yendo, pero en ese momento el hombre polilla dice, la luz, veo la luz, como una polilla, ¿sabes? Y literalmente se mete en medio del fuego y ahí se muere. Pero antes de automatarse quemándose vivo, le dejó una nota con unas cositas en donde básicamente le revela que dónde está Adrian Bate, su base secreta en la Antártida, y le deja la máscara de Rorschach.
Y ahora él, malinterpretando o nada más viendo las cosas positivas del Rorschach original, como muchos fans en la vida real, decide tomar el manto e ir a vengarse de Adrian Bate. Pero cuando llega ahí, pues ahora es un hombre todo destruido, acabado y sad, que dice, joder, soy una porquería, no pude salvar el mundo. Rorschach, en vez de madreárselo y matarlo ahí mismo, se apiada de él y dice, sobre, salvemos el mundo juntos. Así estos dos inician su travesía para encontrar al Doctor Manhattan. Adrian Bate Ozymandias se va a redimir y reparar el gravísimo error que cometió, mientras que Rorschach II por fin tiene un propósito en la vida, algo que puede hacer para dejar su huella y ayudar a todo el mundo. Y también nos enteramos que el psiquiatra que en el presente, o sea en el asilo de Arkham, el psiquiatra que atendió al Rorschach II era nada más y nada menos que una fachada del mismísimo Bruno Díaz. Es decir, Batman entró de encubierto para conocer mejor y más personalmente al Rorschach que llegó a visitarlo. Así estamos en el presente, en el asilo de Arkham, donde Rorschach II sigue encerrado hasta que llega otra paciente, o bueno, lo que parece otra paciente, a su celda diciéndole que lo va a liberar. Y dice ser Saturn Girl, una de las miembros de la Legión de Superhéroes del siglo 30, del futuro. Le abre la puerta y sobres, vámonos. Aquí el cómic hace una reflexión muy filosófica sobre que todos somos como polillas buscando una luz a la que aferrarnos. Siempre estamos buscando un propósito o una motivación para seguir adelante. Mientras tanto, en un hospital en la ciudad de Metrópolis, a Ozymandias, que había quedado ahí botado en la calle, pues lo rescataron los policías y lo llevaron a un hospital para atender sus heridas, pero cuando menos se lo esperaban, se liberó y se los madrió. Y ya que andamos en Metrópolis, de paso vamos al Daily Planet, el periódico donde trabajan Clark y Luisa Kent, donde justamente ella se anda quejando con su jefe, Perry White, de que publicaron un artículo sin su consentimiento donde se inculpa a los metahumanos del intento de asesinato contra Lex Luthor, incitando aún más la paranoia en contra de los metahumanos, algo que obviamente estos gods no apoyan. Y aparte en las noticias vemos a un nuevo superhéroe o metahumano ruso, que se llama Posar, que es muy similar a Firestorm, cuál es uno de los primeros o el más famoso de los metahumanos que el gobierno de Rusia manufacturó, y anda diciendo eso sobre que ya estamos hartos de tantos metahumanos gringos y ahora vamos a hacer nuestros propios metahumanos. Mientras el Rorschach II y la Saturn Girl, que ya se escaparon del asilo de Arkham, pues esta morra, nosotros sabemos como lectores de cómic que Saturn Girl efectivamente es una superheroína de la Legión de Superhéroes del siglo 30, y siempre que hay un desmadre con el tiempo, espacio, pues esos güeyes viajan al pasado para arreglar el pedo, ¿no? Pero pues eso no lo sabe este pibe, ¿no? Entonces cree que no sabe si ha de ser solo una loquita más que se encontró en el asilo de Arkham. Y hablando de héroes de otra época, ¿te acuerdas de Johnny Thunder, el que te dije que era un héroe de la era dorada de la Liga de la Sociedad de la Justicia? Pero que pues eso no ocurrió en este universo, pero él los recuerda. Entonces anda buscando a su amigo Alan Scott, el primer Linterna Verde, y para eso va a viajar a Pittsburgh. Y en otro lado, Ozymandias, que ya se escapó, regresa a la buonave, pero adentro lo estaba esperando el mismísimo Batman, que ahora sí ya terminó de leer completamente el diario de Rorschach y ya sabe perfectamente quién es ese Batman. Encienden la buonave y pues ya ahí se van volando, los policías los detectan y empiezan a perseguirlos, pero lo más interesante es la plática que tienen estos dos. Batman obviamente critica a Ozymandias porque pues lo que hizo está horrible de matar millones de personas, aunque buscara la paz, mientras que Ozymandias critica a Batman porque le dice que su mundo está igual, está a punto de valer chetos por todas las tensiones políticas que hay, y al menos Ozymandias hizo algo, intentó salvarlo, pero pues falló, mientras que Batman no está haciendo nada. Ozymandias tiene razón sobre lo que está ocurriendo en Tierra Prima. Como contexto vemos que en las noticias ya todas las miradas ahora sí están sobre los metahumanos y están interrogando a Firestorm, al cual lo acusan de ser un experimento del gobierno, que está trabajando ahí bajo las aguas para los Estados Unidos, cuando, pues si no lo conoces, eso no es verdad. O sea, el pibe junto con un doctor tuvieron un accidente donde obtuvieron estos poderes, como la mayoría de los metahumanos, todos fueron accidentes. Pero Killer Frost, un integrante que nosotros sabemos que es del Suicide Squad, anda declarando que la teoría del superhombre es cierta a medias, que sí hay algunos metahumanos que el gobierno de Estados Unidos creó como armamento militar. Y en Medio Oriente vemos que un grupo extremista que odia a los metahumanos está intentando mandar un mensaje muy horrible, decapitando a Jack Ryder, un reportero muy famoso de Ciudad Gótica que aparte es el antihéroe Creeper. Pero justo antes de que se lo funen, aparece Black Adam a toda velocidad y termina decapitando al del grupo extremista, salvando a Jack Ryder.
Es que está perrísimo este cómic, loco. Ahora vamos a Metrópolis, donde Luisa Lane está viendo en su celular unas noticias sobre que el ejército ruso ya está en las fronteras con otros países para realizar una intervención. Y además va con Lex Luthor, que está en recuperación, para entrevistarlo, el cual tiene información sobre la teoría del superhombre. Y Superman está ahí afuera de chismoso escuchando con su super oído. Básicamente Lex Luthor dice que hay un integrante de la Liga de la Justicia que es un achichincle del gobierno. Ahora vamos con Johnny Thunder, que ya llegó a Pittsburgh. Me gusta mucho el enfoque que le da Doomsday Clock a tanto reseteo y reinicio que hay en DC a cada rato. Nos muestra un personaje que sí recuerda de los universos anteriores, que sabe que perdió a sus amigos, a su familia, a sus seres queridos y su mejor época. Pues ya llega a una fábrica de acero abandonada y unos malandros ahí lo empiezan a molestar. En las calles de Ciudad Gótica las personas están saliendo para crear alborotos, hasta andan tirando la batiseñal, y el mimo y la marioneta se unen porque les mama el desmadre. En las noticias vemos como Black Adam anuncia que Kadab, el reino, el país que él domina, abrirá sus fronteras a cualquier metahumano que busque refugio y un lugar pues donde pueda estar tranquilos. En ese momento los Imandias se echan unas maniobras evasivas para tumbar a Batman de la buhonave. Y lo logra porque Batman justo se termina cayendo en donde están los manifestantes, y al mismo tiempo vemos como Johnny Thunder por fin encuentra la lámpara del primer Linterna Verde. La batiseñal, al igual que Batman, terminan en el suelo, ambos debido a los disturbios de la gente que ya no quiere más vigilantes en su ciudad. Y vemos como justo antes de que el Johnny Thunder activara los poderes, llegan los malandros estos y lo empiezan a madrear. Pero tranquilo, que justo llega el Rorschach segundo y le parte el brazo a ese vato. Luego nada más ver esa imagen me da cosa, güey. También pues va con él la Saturn Gear que rescatan a Johnny Thunder. Y por acá vemos como el mimo y la marioneta se topan con el mismísimo payaso del crimen, que acaba de atrapar a Batman. Al final del cómic vemos un reportaje sobre Kadab, el país que domina Black Adam, y sobre cómo esta región en Medio Oriente siempre fue muy conflictiva y sufrió muchos abusos del pueblo por parte de intervenciones de países externos y de los grupos extremistas de ahí, hasta que apareció la leyenda, el dios que todos esperaban, Black Adam, para llegar a poner orden. Y vemos otro mapa mundi donde aparecen un montón de metahumanos, de gente con poderes pero de distintos países, para que vean que efectivamente el metagen que tienen las personas dentro del mundo de DC se está activando o lo están activando los gobiernos. Pero continuando con la historia, en esta ocasión conoceremos el pasado de Marioneta y de Mimo. Vemos flashbacks del mundo de Watchmen cuando Marioneta, Erika Manson, todavía era una niña pequeña, y vemos que su atuendo, su disfraz, justamente es una marioneta del local en el que trabajaba su papá, que era un titiritero, el cual ambos eran inmigrantes que llegaron a Nueva York, y su papá sufría abusos, estaba siendo controlado por las personas que los trajeron de Europa a este país. Pero en el presente fueron capturados por el Guasón y pues los anda llevando a una reunión muy importante y hasta se lleva al Batman ahí en una sillita. Más del pasado de Erika y cuando conoció a Marcos, que es un niño latino mudo, que sus papás lo tachan como un fenómeno por su condición. Los dos entablarían una relación de amistad muy fuerte y comenzarían a apoyarse mutuamente. En el presente, el mimo y la marioneta se liberan y le arranca la cabeza a uno de los secuaces del Guasón, a lo que el vato solo responde: ¿qué haces? Perderás la cabeza. De hecho, el mimo se estaba madreando a otro vato y el Joker intenta salvar a su achichincle, pero termina matándolo en lugar del mimo y dice: uy, se me salió. Los dos vatos, al ver la locura del Joker y que les estaba valiendo recontrarriata que estuvieran matando a sus achichincles, pues dicen: ya mejor le paramos porque ese sí está loco. Pasando a los abusos de estos dos, vemos como unos niños del barrio le hacían bully a Erika Manson porque pues su papá era titiritero y no tenían mucho dinero, pero en eso llega Marcos para ayudarla y entre los dos empiezan a madrear a esos vatos, y ahí es como donde consolidan su relación. Más bien como su apoyo mutuo, ¿no? De que saben que pueden confiar en el otro. A donde los andaba llevando el Guasón a todos era una reunión de supervillanos que estaba en el metro de Ciudad Gótica. Básicamente andaban debatiendo qué hacer sobre estas nuevas leyes que andan surgiendo en contra de los metahumanos, de si irse a Kadab con Black Adam o no. Spoiler, al final deciden todos que sí se van para Kadab, pero lo interesante es que aparece The Comedian para intentar aniquilar a cada uno de estos villanos. De hecho hasta se mata uno de las cortes de los búhos, pero el mimo intenta detenerlo. Todos salen corriendo de aquí para allá y una bomba termina explotando, lo que pues hace un caos y aprovechan el mimo y la marioneta para escapar, pero el Comedian va detrás de ellos. Y otra vez, regresando al pasado, vemos que cuando Erika era morrita, llegan unos oficiales de policía para extorsionar a su papá, abusando y golpeándolo y amenazando con que van a matar a su hija si no les paga lo que les debe.
Obviamente accede y les dice que el dinero estaba dentro de un títere de Night Owl, pero que esos son todos sus ahorros. A esos vatos no les importa y pues ya se van y dejan a la hija ahí, pero pues ya no tienen para comer estos dos. Debido a todos estos problemas, el papá de Erika cae en una profunda depresión y al no poder darle una vida digna a su hija, se termina suicidando y queda colgado ahí como un títere más de los que vemos en el fondo y Erika abandonada como un títere abandonado. Para los que vieron mi video de la película de Pinocho de Guillermo del Toro, entenderán más la metáfora y referencia sobre las marionetas y el por qué Erika decidió adoptar esa identidad. El papá de Erika solo obedecía órdenes y le hacía caso a la gente que estaba en el poder, que abusaba y se aprovechaba de su situación. Erika entiende que todos somos esclavos del sistema, víctimas de las personas que están en el poder que nos controlan y rigen nuestras vidas sin que nosotros nos demos cuenta, como si fuésemos marionetas con hilos invisibles. Ella entiende esto y lo acepta de manera irónica, adoptando el nombre de marioneta, porque ya nunca nadie más la gobernará, nadie le dirá qué hacer, ella ahora es libre y hará lo que ella quiera, matará a quien quiera, robará el banco que ella quiera y vivirá como ella quiera. Y vemos cómo en ese momento de realización llega el Marcos, la ayuda a escapar de estos vatos y los agarran de sorpresa para terminar matando a los que ocasionaron la muerte de su padre. A partir de ese punto los dos escaparon para vivir juntos sin la ayuda de nadie más que ellos mismos. Vemos como Marcos obtuvo un trabajo como mimo en la calle para poder conseguir dinero y pues sobrevivir y los dos afrontaron todo pues ya apoyándose mutuamente. Por eso es que a ambos les da mucho miedo perder a la otra persona. Vemos unos flashbacks de cuando Erika dio a luz y cómo se llevaron a su hijo sin que ella pudiera hacer nada. Y ahora sí, los vatos se echaron un rapidito, pero pues ni rapidito porque el comedian los logró alcanzar. Y como siempre, el señor J, muy oportuno cuando más se le necesita, termina electrocutando al comedian con la mano amiga esa que trae y salvando a estos dos. El Doctor Manhattan nos narra el pasado del universo de DC, nos habla sobre que la Sociedad de la Justicia de América sí existió, que todo inició con uno de los primeros superhéroes de DC, que es Alan Scott, el primer Linterna Verde. Nos cuenta la historia de la linterna, del color que cayó del espacio y cómo fue pasando a lo largo de los tiempos hasta que llegó a Estados Unidos. El momento crucial es cuando Alan Scott estaba a punto de morir y encuentra la linterna que le otorga los poderes. Pero lo que hizo el Doctor Manhattan fue mover la linterna a solo unos centímetros, unas pulgadas más de donde estaba Alan y así ya no la pudo agarrar. Eso cambió completamente todo el rumbo de la línea de tiempo e hizo que la Sociedad de la Justicia ya no existiera. ¿Te das cuenta cómo es este cómic? O sea, apenas he hablado de la primera página. En las noticias vemos cómo el príncipe de Markovia entabló una relación con el gobierno y los superhéroes rusos para que no invadan su país. Vemos cómo alrededor del mundo la fiebre por alerta ante los metahumanos está en aumento. Vemos cómo unos superhéroes en la India rescatan niños que están siendo traficados por tener el metagen para usarlos como soldados con poderes. Políticos importantes como el primer ministro de China hace un llamado internacional sobre que la amenaza que están siendo los metahumanos, diciendo que no aceptarán a esa gente en su país. Y a Firestone lo cuestionan porque los rumores apuntan a que él es un agente del gobierno disfrazado de superhéroe. Pero eso pues el vato obviamente lo niega. Nadie confía en los superhéroes ni las personas con poderes, excepto todavía en uno. A pesar de todas las fake news y crisis que están surgiendo con respecto a los metahumanos, Superman sigue siendo el único héroe que todos los países, todas las personas, todas las culturas, todas las religiones, todos los grupos confían. Él no representa ni a Estados Unidos ni a ningún otro país, sus acciones siempre son sin ningún interés o propósito más que el de meramente por ayudar, y eso hace que pues todos lo vean como un símbolo de esperanza y de paz. Por otro lado, Ozymandias, que sigue en la buonave, ya se topa con Rorschach II, la Saturn Gear y con el Johnny Thunder. Nos revela que el Bubastis clon bebé básicamente es un detector de Doctor Manhattan. Mientras tanto, en la Funhouse del Joker, el vato anda torturando al comedian y estos dos pues también lo andan torturando, pero lo que más quieren es saber dónde se encuentra el Doctor Manhattan. Si te acuerdas, tenían amarrado al Batman ahí en una silla, pero pues es Batman, o sea, seguro tenía una batierramienta para liberarse y empieza a pelearse contra el mimo y la marioneta. Batman está siendo superado y el Guasón hace un chiste de mal gusto. Dice, ya sé lo que estás pensando, ¿ese es un lanzallamas en tu entrepierna o solo estás feliz de verme? Pero como siempre, los vigilantes muy oportunos cuando se les necesita. Llega Rorschach II y el Ozymandias cargando ya la linterna que el Johnny Thunder había encontrado. Estos dos le dicen que vaya hasta que llegas. Nosotros ya andábamos haciendo la chamba de interrogarlo, pero este pibe se acerca con el Bubastis porque dice que tanto Comedian como la linterna desprenden mucha energía de Doctor Manhattan. Sus electrones taquiones, una wea así.
El comediante porque Doctor Manhattan literalmente lo trajo para este universo. La linterna porque es un juguete con el que el Doctor Manhattan le ha estado gustando jugar de a ver qué pasa si lo muevo tantos centímetros. Y Bubastis porque si recuerdan en Watchmen mató al gato de Ozymandias. Y eso como que cuando hizo el clon se quedaron fragmentos de energía del Doctor Manhattan. El punto es que todo eso está usándolo como bait para que aparezca el Doctor Manhattan. Y así es, aparece el Doctor Manhattan en medio de todos. Perdón, es que me acordé de lo que dice aquí. Batman le dice, yo sé quién eres. Y el Guasón, yo no sé quién eres, pero por favor ponte pantalones. Bien que solo los amigos de Watchmen estaban en ese círculo, y son a los que el Doctor Manhattan se lleva a otro planeta al cual él estaba terraformando. Y ahí les empieza a explicar que no va a regresar al universo de Watchmen. Y ahí el Dr. Osterman empieza a echar fact tras fact. Primero les dice que esta morra otra vez está embarazada y que no los mató en aquella ocasión no porque estuviera embarazada, sino porque vio lo que su hijo iba a hacer en un futuro y lo cual pensó que era muy importante y dijo vamos a dejar que viva. Además revela que vino al universo de DC porque en este hay muchas personas con poderes, dioses, superhéroes, entidades cósmicas estratosféricas y que quería ver qué se sentía no ser el único con poderes. Y revela que Ozymandias estuvo fingiendo todo este tiempo su nueva actitud o de ay ya me redimí, ahora soy otro, para engañar a Rorschach y que trabajara para él. Obviamente esto lo titea y dice ya no más. Que Ozymandias responde, cierto, es canon, pero yo no te engañé, te engañaste tú mismo, las personas siempre ven lo que quieren ver. Le echa en cara incluso que está usando la máscara, el rostro de Rorschach, de la persona que arruinó la vida de su papá. Porque pues cuando conoció al Rorschach original, su papá, pues después de las sesiones que tuvieron quedó trastornado y se deprimió y ya no le dio sentido a nada en esta vida. Y la frase, solo ves lo que quieres ver, pues se hace mucho más evidente, de que las personas solo notamos o hacemos caso a las cosas que nos convienen. Y Ozymandias sigue de cínico diciéndole que hasta lo ayudó, que le dio un propósito, porque es lo que el Rorschach II estaba buscando, una luz como pues la metáfora esa de las polillas. Pero obviamente este pibe pues es Rorschach Be Like, no se lo perdona y empieza a madreárselo y el Doctor Manhattan los regresa a donde estaban con el Joker. Entonces Rorschach, también cansado de solo ser una marioneta, un títere que controlan y manipulan sin que se dé cuenta, pues empieza a madrearse al titiritero, a los Ozymandias, y pues el Joker electrocuta tantito a Batman y luego el Rorschach se empieza a madrear también al Guasón. Te digo, o sea, el Rorschach ya estaba ahora sí decidido a matar a los Ozymandias, pero el Joker lo toca por la espalda y le dice, espera, si te puedo hacer un comentario, y pues se voltea y empieza a madrear ahora al Guasón en vez de Ozymandias y por eso se salva. Pero lo importante aquí es que le dice, mientras se lo madrea, el Guasón le dice, sé que lo disfrutas tanto como yo, y le hace oír una sonrisita. El Guasón lo llama una crítica constructiva, o sea, dando a entender de que detrás de toda esa fachada de ser un vigilante seguro solo disfruta la ultraviolencia como él. Y ahí Rorschach pues como que dice, verga, ¿qué estoy haciendo? Y dice, Rorschach está muerto y se quita la máscara. Adrian Bate aprovecha esa conmoción para escapar, regresa a la buonave y traiciona a la Saturn Gear y al Johnny Thunder, al cual les noquea, y se va de ahí diciendo, tengo un plan. En Marte, el Doctor Manhattan no diría que está con miedo, pero sí con interés, tiene curiosidad de saber qué ocurrirá dentro de un mes. Este güey puede ver el futuro, y dice que dentro de un mes va a pelear contra Superman, y que eso es lo último que puede ver. En 2 meses no hay nada, en 100 años no hay nada, y en 1.000.000 de años no hay nada. Entonces no sabe si lo que ocurrirá es que Superman lo mata, o él termina matando a todo. La explicación que da el cómic más adelante sobre por qué el Doctor Manhattan no está seguro del futuro es porque hay una nube de taquiones que está distorsionando la percepción del espacio-tiempo del Doctor. Y vemos que sí le afectó porque hasta trajo la mítica foto de él con su esposa antes de que ocurriera el accidente que le otorgó los poderes. Vamos al diario El Planeta, donde otra vez Luisa Lane y Clark Kent están viendo las noticias en vivo desde Rusia. Se reporta que Firestone, el superhéroe americano, entró ilegalmente a suelo ruso y empezó a atacar a Poser, el Firestone ruso básicamente. Aquí, por si no lo sabes, Clark se pone a explicar el lore de Firestone. Pues Ronnie es un niño como de 17, 18 años que sufrió un incidente en los laboratorios donde trabajaba el Dr. Stein. Eso le otorgó los poderes, pues básicamente de la alquimia, de poder transmutar elementos en otros. En el incidente, el Dr. Stein y Ronnie se fusionaron para hacer el superhéroe Firestone. O sea, fue un accidente, pero ahora cada que quieran tener poderes, pues se deben fusionar. Ronnie controla el cuerpo y el Dr. Stein simplemente le manda, como que está en su cabeza, ¿sabes? O sea, es una voz en su cabeza, le manda mensajes telepáticos.
Y bueno, Clark dice que Ronnie, como es el que controla el cuerpo, es muy conocido porque pues es solo un niño y es muy temperamental. Entonces seguro de tantas acusaciones solo está yendo a desquitarse o algo así. Pero como que no lo planeó muy bien este chavo y uno de los superhéroes rusos desactiva los poderes de Firestone, el cual solo cae ahí entre la multitud que pues lo quiere linchar. A lo cual el vato dice, no, déjenme, aléjense de mí, y grita y activa sus poderes. No, o sea, no mames, es que sí se mamó el Firestone, o sea, también que está morro y la carga psicológica que ha de conllevar tener unos poderes tan peligrosos, pues debe ser muy canija, pero, pues, o sea, el vato llegó a suelo ruso, extranjero, y de manera ilegal, y cometió, pues, un ataque terrorista, básicamente, aunque, pues, obviamente el güey no lo hizo adrede, o sea, no controló sus poderes y bajo un momento de estrés y depresión, simplemente convirtió a todas las personas que estaban alrededor en cristal. Firestone huye y nadie sabe para dónde se fue. No digas mamadas, o sea, eso lo están televisando, loco. Nah, que joder, eso estaba perro, o sea, y sin dudarlo en ese momento obviamente Superman va a la acción a buscar a Firestone. El primer lugar al que decide ir a buscar es a Kadath, donde Black Adam lo recibe con las puertas abiertas y se da cuenta que efectivamente sí está siendo un santuario para metahumanos. Desde los antihéroes, héroes y villanos que ya conocemos, hasta simples niños con los cuales traficaron, experimentaron para activar su metagen. Echando la reunión, tus tíos se ponen a hablar de política. Black Adam le echa en cara a Superman de que Firestone no está en Kadath, que no puede confiar en todo lo que ve en los periódicos, ni en los americanos, ni en los rusos. Black Adam ha estado entrando a territorios extranjeros para rescatar y salvar niños y personas con superpoderes metahumanos para que puedan venir a Kadath. Superman le echa en cara diciendo que eso es ilegal porque está rompiendo acuerdos internacionales, pero Black Adam le dice que entonces ¿qué diferencia hay entre ¿Qué diferencia hay de cuando Superman llega y ayuda ahora que Black Adam lo está haciendo? Le dice a Superman básicamente que todos estos acuerdos y leyes son trabas para impedir ayudar a las personas porque pues hay un complot conspiranoico sobre que los gobiernos están creando metahumanos y obviamente no quieren que pues les quiten sus armas militares, ¿no? Antes de que Superman se vaya para seguir buscando a Firestorm, Black Adam le dice, dile al mundo que Kadath es un lugar seguro, lejos del control de los gobiernos y de sus marionetas. Importante es también saber que Luis Lane anda chambeando en el trabajo cuando se topa una misteriosa USB en la cual empieza a hablar sobre la sociedad de la justicia, del universo que pues ya no existe y ella dice, ¿qué? ¿Qué es esto? Para que se entere y publique la verdad, pero como que aún no anda segura de que esto sea canon. Superman por fin encuentra a Firestone en una de las plantas nucleares abandonadas de Chernobyl, donde está intentando revertir a uno de los niños que convirtió en cristal. El pibe sabe que puede confiar en Superman, y este le dice que también sabe que él no lo hizo con mala intención, o sea que fue un error, y que está seguro que puede revertirlo, a lo cual Firestone le dice que esto puede ser peligroso, pero Superman dice, tranquilo, yo estaré aquí para apoyarte a tu lado, y pues al final Firestone como que medio explota, pero logró revertir el efecto. El niño empieza a decir, ¿qué? ¿Dónde estoy? Y enseguida ve a Superman y va a sus brazos de gracias por rescatarme, porque pues ya ves, él es un símbolo internacional. El niño obviamente ahora sí tiene motivos para estar asustado de Firestone, pero pues Superman es Superman, ¿no? Y eso lo tranquiliza. Y también se tranquiliza este pibe porque Superman le dice que, ¿ves? Sí puedes regresar a la normalidad a las demás personas. Aquí Superman comete un error muy grave de manera inocente. Literalmente Putin y los superhéroes rusos ahora sí estaban decididos a invadir otros territorios porque no se iban a quedar de brazos cruzados después de lo que ocurrió. Ahora sí tienen un motivo, una justificación para invadir y atacar. Superman llega en ese momento justo antes de que las fuerzas armadas rusas empiecen a chambear e intenta aclarar que todo fue un error, que esa no era la intención de Firestone, él es buena persona. Y pues obviamente lo andan grabando para las noticias internacionales. Superman sigue diciendo que pues todo es un malentendido, que tanto los gringos como los rusos, como todos los otros países, la mayoría de los conflictos siempre se dan por malentendidos y que deberíamos vivir amor y paz. XD, buenas noches. Luisa Lane y Batman, las dos personas más cercanas a este pibe, sí están así de no va a mezclar, ¿qué madres estás haciendo? Obviamente el gobierno ruso eso lo interpreta como que Superman entonces está del lado de los gringos, ¿no? Porque quiere que se calmen los rusos. Y pues eso nada más enciende más la mecha. Y para acabarla de molar, llega Firestone en el peor momento diciendo que puede revertir a las personas, pero eso le vale verga hasta a los propios militares rusos y empiezan como a matar a las personas hechas cristal.
Eso cabrea a Firestone y le dice, ¿qué verga están haciendo? Los están matando, yo puedo revertirlos. Nadie lo escucha y pues solo lo que ven todos es que Firestone empezó a atacar al ejército ruso. En ese momento pues Putin huye del lugar y le ordena a los superhéroes de ahora sí ataquen a los héroes americanos. Y ahí inicia una pelea entre los héroes rusos y Superman. Superman, al igual que Firestorm, solo estaban intentando proteger y salvar a las personas que estaban convertidas en cristal. Por eso es que se puso a detener a los tanques y a los militares rusos, porque pues iban a destruir el lugar matando a esa gente. But lo que ven los medios de comunicación internacionales, lo que ve la prensa de otros países es simplemente a Superman atacando a Rusia. Batman ya casi llegaba a la escena y Firestone, ante tanta presión y desestabilidad emocional, ya no podía controlar sus poderes. Superman lo intenta calmar, pero nuevamente ocurre otra tragedia. Firestone explota aniquilando todo alrededor, pero muy curioso, muy interesante el color de la explosión, que es azul en lugar del rojo fuego que siempre desprende Firestone. Luisa no puede creer lo que está viendo y se le cae el café, mientras que desde una locación desconocida, Adrian Bate o Simandias estaba vigilando todo, ante lo cual solo responde, bien, ahora sí comienza. Al final del cómic, como confirmación, vemos que sí, para los periódicos y la prensa internacional, Superman simplemente estaba atacando Rusia. Mientras tanto, en Marte, el Dr. Manhattan nos cuenta cómo está viendo el futuro y a la legión de superhéroes del siglo 30 salvando el sistema solar de la explosión del Sol. Nos dice que uno de los superhéroes que se sacrificó utilizaba este anillo. La explosión del Sol fue demasiado fuerte y liberó una carga de taquiones que envió al anillo al pasado, es decir, al presente de este cómic, y por eso el Dr. Manhattan tiene ese anillo en este entonces. Pero luego dice, y ahora muevo la linterna de Alan Scott en el pasado solo unos centímetros para que no la logre alcanzar y nunca convertirse en el primer linterna verde, y ahora el anillo ya no está. Es decir, algo tan sencillo como mover unos centímetros una linterna desencadena un efecto mariposa impresionante, haciendo que la legión de superhéroes no exista en el futuro. Y por eso es que la Saturn Gear había viajado al pasado, porque sabía de este posible futuro que el Dr. Manhattan estaba provocando al alterar la línea del tiempo. Y después del incidente de Firestorm, detectaron que la explosión no emitía la energía de este superhéroe, sino que provenía de otro lugar, la cual rastrearon hasta Marte. Y ahora sí, toda la banda, loco, cuando te digo todos, es todos, van rumbo a Marte, al origen de todo este conflicto. Todos están yendo a Marte para enfrentarse al Dr. Manhattan, Mujer Halcón, Hombre Halcón, Big Barda, Mr. Miracle, Linterna Verde Jon Stewart, Linterna Verde Hal Jordan, Donna Troy, Wonder Gear, Jessica Cruz, Linterna Verde, Cyborg, Detective Marciano, Aquaman, Mera, Flecha Verde, Canario Negro, Flash, Super Chica, Steel, La Cosa del Pantano, Satana, Constantine, varios usuarios mágicos. Es más, como dijo un grande una vez, hasta cuando la Doom Patrol va es porque sabes que sí hay pedos. Y pues ahí van encaramados todos, la Batifamilia, la Shazam Family, parece viaje familiar, loco, seguro traen los sándwiches en una bolsa de Bimbo. Y por supuesto, también van los héroes de Charlton Comics, The Question, Nightshade, Blue Beetle y que el Capitán Átomo, los héroes en los que originalmente están basados los de Watchmen. De hecho, eso me hizo pensar, o sea, ¿qué tan diferente sería este evento o el propio cómic de Watchmen si le hubieran dejado a Alan Moore utilizar esas licencias de Charlton Comics? No sé, hubiera sido quizás no más interesante, pero sí muy diferente, muy efecto mariposa, ¿no? Y bueno, el doctor ahí los anda esperando y aparte vemos unos flashbacks de cuando rescataron a Superman, a Batman y a todos estos, o sea, están vivos. Superman, que estuvo en el epicentro de la explosión, está en cuidados intensivos. Luisa Lane va a hacerle compañía, pero afuera del Salón de la Justicia pues están las revueltas y manifestaciones. Superman ya perdió ese estatus de salvador universal y héroe internacional que tenía. Ahora sí, se viene lo chido. Los primeros en bajar de las naves son los Linternas Verdes porque pues ellos sí pueden respirar en el espacio y encuentran la fotografía de John Osterman. Además vemos cómo Lex Luthor llega a donde estaba en cuidados intensivos Superman con Luisa Lane, pero le dice, vengo en son de paz. Y la Liga de la Justicia se trajo a Firestorm, es decir, al Doctor y a Ronnie, que te dije están separados cuando no son el superhéroe, pues se lo trajeron para acá, para el espacio. Y entonces pues ahí anda Firestorm con los Linternas Verdes y estos empiezan a crear una cúpula. Con sus anillos comienzan a crear una capa, una cúpula que envuelve al planeta entero y Firestone aprovecha para crear una atmósfera artificial con aire respirable y ya se bajan todos.
No sé si esté sobrepensando mucho un solo panel, pero me gusta mucho el detalle de que el Doctor Manhattan, un ser así de poderoso, lo que están haciendo estos vatos fue suficiente para llamar su atención. Es el motivo por el que vino este universo, para ya no ser el único con poderes, ya no ser el único al que consideren un dios. Ahí te va, pero presta atención. Toda la liga, los superhéroes, llegan al reloj palacio de arena que el Doctor Manhattan creó en Marte, que le gusta mucho ese diseño por lo que veo. Obviamente el que habla siempre es el más sabio, el líder, el que más le sabe. Evidentemente ese es el detective marciano, que le pregunta al Doctor Manhattan que qué hace aquí, ¿no? Que qué es lo que busca. El Doctor Manhattan los estaba ignorando, de hecho andaba hablando con Ronald Raymond en otra época, en el pasado. El vato se excusa diciendo que las nubes de taquiones están difuminando mucho su percepción del tiempo, del pasado, presente y el futuro, y ya no sabe en qué tiempo está. El güey se excusa diciendo que las nubes de taquiones están bloqueando su percepción del pasado, el presente y el futuro, y a lo que el Guy Gardner, de los mejores linternas verdes, dice: sorprendente, este vato está loco. Permíteme decirlo, es que es la verga este vato, loco. O sea, todos andaban ahí quietos sin querer alertar ni moverse mucho, y este vato dice: sobres, ya vamos a dejarnos de mamadas. Se acerca y empieza a decir: mira, hijo, hemos derrotado a un pinche dictador de una galaxia, le ganamos al pinche ser universal cósmico antimonitor y derrotamos un chingo de entidades del multiverso oscuro. Así que tipos como tú son solo una amenaza más en nuestro pan de cada día, te vamos a derrotar, eres un mierda. El detective marciano le dice: Guy, ya cálmate por favor, y le lee la mente al Doctor Manhattan. Ahí ve las visiones sobre Superman y el Doctor Manhattan, y con eso les pasa telepáticamente a todos los que están presentes las visiones que tiene el Doctor Manhattan sobre Superman. Superchica dice: haces todo esto porque temes que Superman te mate, a lo que Guy Gardner va en chinga y dice: eso es suficiente para mí, estás acabado. Va y le mete un madrazo, loco. O sea, dirás lo que quieras de ese vato, loco, pero le metió un vergazo al Doctor Manhattan, güey. Pues se ve que le rompe el cuello y queda ahí tirado. Doctor Manhattan desaparece y Guy dice: vaya, ¿eso fue todo? Pensé que nos costaría más. Mis respetos para ese vato, loco. O sea, ¿cuánta gente puede decir le metió un madrazo al Doctor Manhattan, güey? Obviamente el Doctor Manhattan solo se teletransporta enfrente del Guy Gardner para agarrarle el anillo. ¿Cómo? ¡Ay, qué atrevido, doctor! Pero dice: ¿qué es este artefacto tan misterioso e interesante? Desprende una energía muy inusual. Y simplemente se lo quita y lo desintegra, dejando sin poderes a Guy Gardner. Ahora sí, los siguientes en atacar son los usuarios mágicos. El Etrigan le echa el alientito pozolero y la Satana intenta congelarlo. El Doctor Manhattan ni se inmuta y le parece interesante esta energía que están utilizando, a la cual le llaman magia. Así como si nada, el Doc aprendió a usar magia, que de hecho dice que este poder que le llaman magia a estos usuarios realmente se podría comparar a errores dentro de un código de programación que alguien ya olvidó. Fallos que nacieron desde la creación misma del universo y que se pueden aprovechar, así de aprovecha el bug, y pues eso dice él que es la magia. Y ya sabiéndola dominar, hace solo un bibidi babidi boo y sobres, una explosión que manda a todos a volar. Básicamente el Doctor Manhattan es un Wobbuffet, que todo lo que le lanzan lo regresa. Y mientras, Lex Luthor sigue intentando convencer a Luisa Lane de que lo escuche, porque él fue el que envió la USB, él sabe la verdad, él conoce a Wally West aunque ya nadie lo recuerde, él sabe del universo anterior a Flashpoint. Cuando Firestorm estaba decidido a atacar al Doctor Manhattan, este los teletransporta hacia el pasado. Laboratorios en donde ocurrió el incidente que le otorgó a Ronnie y al Dr. Stein sus poderes de Firestorm, y descubrimos que sí, efectivamente, Ronnie solo fue un sujeto de pruebas para el gobierno y el Doctor para crear metahumanos. Aún así, Ronnie cree que el Dr. Manhattan está jugando con su mente, ¿no? Y no le cree lo que está viendo, pero pues sí lo hace dudar. Lo que andaba distraído el Doctor enseñándole a Firestorm que solo es una marioneta, todos aprovechan para echarle sus kamehamehas. Y por supuesto llega el Capitán Átomo, el que debió haber sido Doctor Manhattan desde un inicio, y le dice: no deberías de temer a Superman, deberías de temer al Capitán Átomo, y lo desestabiliza molecularmente. Así que el Doctor Manhattan termina muriendo en una explosión en Marte, y en la Tierra vemos como en un congreso de las Naciones Unidas, Diana Prince está lista para dar un discurso sobre la paz entre las naciones. Batman estaba intentando enviarles un mensaje a los héroes en Marte para decirles que se regresen porque el verdadero problema está acá en la Tierra, que lo del Doctor Manhattan, pues para empezar ni le van a ganar y solo es una distracción. Pero pues no les llega el mensaje porque Ozymandias intersecta la transmisión y la cancela. El Doctor Manhattan simplemente vuelve a aparecer reconstruyéndose átomo por átomo. Les dice qué es lo que esperaban conseguir realmente y genera solo una explosión
dejando a todos los héroes inconscientes allá en Marte, impidiéndoles regresar a la Tierra, y aprovechando que no hay nadie en el changarro, Black Adam y su grupo de metahumanos van a la cumbre, a intervenir en la cumbre de las Naciones Unidas para dar un mensaje más extremista de que no deben meterse con los metahumanos. El cómic nos lleva al pasado. De hecho, vemos un fragmento de la película The Adjournment, en donde el detective Nathaniel Doss descubre que todo fue un complot por parte de la persona que amaba, la cual solo fingió quererlo para usarlo como marioneta, para que matara al jefe de la magia. Es decir, todo fue un plan de la morra para usar al detective como achichincle para que al final ella se quede con todo. En el último momento vemos que el vato se equivoca en una línea y que estamos en el set de grabación de esa película, donde el actor principal, Carver Coltman, se equivoca y le están regañando el director de ¿cómo no te acuerdas de tu línea? Al parecer Coltman tiene problemas personales y por eso ha estado muy desconcentrado y distraído y no ha podido trabajar bien. Todo esto nos lo narra el Doctor Manhattan, que está viendo el pasado y ve cómo al día siguiente de esto el actor aparece muerto. Al mismo tiempo que ve eso, también estamos en el presente, en donde recordamos cómo hizo que Laurie para que pudiera respirar en Marte, y asimismo hace con todos los superhéroes de DC que pues están ahí tirados en Marte para que no se mueran básicamente. Pero ahora sí regresamos al pasado. Muchos años antes de la grabación que vimos, cuando Carver Coltman todavía no triunfaba y pues vivía básicamente en la calle y la policía llega a hacérsela de pedo de ¿qué hace usted ahí? Lo estaban atosigando cuando de repente aparece una luz azul. Al mismo tiempo, en el presente, el Doctor Manhattan detiene a todos los superhéroes sin ningún esfuerzo. Pero en el pasado se está presentando ante Carver Coltman. Es importante porque es la primera persona con la que Doctor Manhattan habló en el universo de DC, es decir, después de irse del The Watchmen. Él fue el primero que utilizó como contacto y para conocer mejor el mundo de Tierra Cero. Coleman pensaba que se trataba de un ángel o Dios mismo, pero el Doctor Manhattan solo andaba confundido porque había algo que no le permitía ver bien el futuro. Y de hecho vemos cómo a lo largo de distintos años él y el Coleman se han estado encontrando en el mismo restaurante en el mismo día. Llama la atención del doctor y se va para ir y conocer por primera vez a Superman cuando hizo su primera aparición en el icónico cómic en donde levantaba un coche verde. A partir de él vemos cómo otros superhéroes empiezan a aparecer como Alan Scott, hasta que todos se juntan para formar la Sociedad de la Justicia, en donde conocemos a un joven Johnny Thunder que efectivamente sí tenía poderes de un genio ahí todo mágico de otra dimensión. Quería tomar una foto para capturar el icónico momento de la primera reunión de la Sociedad de la Justicia. Ahí vemos cómo el Doctor Manhattan ahora está presenciando otro universo o otro posible resultado, otra realidad, y ahora ese mismo lugar está vacío. Doctor Manhattan comienza a aprender sobre la historia del universo de DC, presencia cuando llega Superman en la nave a Kansas por primera vez en 1938. Pero luego ve que eso ocurre en 1958 y luego eso vuelve a ocurrir en 1988. Es decir, no importa cómo cambie o se reinicie el universo, Superman siempre va a llegar. Es esencial como un ancla de esperanza para todo el multiverso y el futuro, y aquí podemos ver que la legión de los superhéroes pues se inspiran en Superman para crear su grupo de héroes del futuro, y ahí vemos a Saturn Girl, que no era una loquita del asilo de Arkham, sí es del futuro. Doctor Manhattan comienza a aprender lo que representa Superman. A pesar de las distintas versiones de los diferentes reinicios, Superman siempre se mantiene como un símbolo de esperanza para todos. De hecho, en ese momento en que el Doc andaba jugando con la línea del tiempo para ver las distintas versiones, le aparece el Wally West saliendo ahí con todas sus fuerzas de la Speed Force. Y le dice, no importa quién seas, te detendremos, pero vuelve a desaparecer. Es decir, el Doctor Manhattan es el causante de los reinicios dentro del universo de DC. Él es el que anda moviendo cosas en el pasado para ver cómo reacciona el futuro y el presente. Vemos, por ejemplo, cómo impide el nacimiento del primer Linterna Verde, afectando incluso el futuro, en donde la Legión de Superhéroes ahora ya no existirá. Y ahora vamos al día en donde Carver Coltman, el primer amigo de Doctor Manhattan en este universo, muere. Descubrimos que ha estado siendo chantajeado por alguien quien lo amenaza con revelar su más grande secreto. Ese mismo día es asesinado y el Doctor Manhattan no hace nada para impedirlo. La ama de llaves quema las casas, guardando así el secreto de Carver para siempre. El misterio de su muerte y los motivos nunca se resolvió.
Ahora sí, regresando al presente, el Alfred, el mismísimo God, está leyendo el diario de Rorschach para conocer mejor la historia pues del Rorschach segundo que llegó a visitarlo. Mientras, Batman se ha estado infiltrando en complejos militares para impedir que lancen y detonen bombas durante las guerras y los conflictos. La Mujer Maravilla ha estado peleando enfrentándose al grupo de metahumanos extremistas de Black Adam. Y Rusia amenaza ahora sí con invadir directamente Estados Unidos con su grupo de superhéroes si no les entregan a Superman. Y por si no nos había quedado todavía claro, Ozymandias está vigilando todos los sucesos que ocurren alrededor del mundo, y vemos que todo es parte de un plan que tiene para destronar a Superman. Y pues de por sí ya arruinó la percepción pública que tenía el mundo de él. Y mientras tanto, vemos como Luthor le está explicando a Lana por qué él es el hombre más inteligente del mundo. A pesar de ser solo un simple mortal, logró ver los hilos que controlan a todo el universo. Ha sido el único ser consciente de que el multiverso de DC se ha estado reiniciando constantemente a lo largo de distintos años. O sea, hace que él es consciente de que antes ha habido otras versiones de él y de todos los otros personajes, que ha habido un universo anterior y otro antes de ese. De hecho, ¿te acuerdas en The Bottom cuando se encontró Barry con Wally? Pues él estuvo presente porque tiene un aparatito que detecta las distorsiones en el espacio-tiempo. ¿Y cómo fue que lo supo? Pues gracias a sus recursos y su intelecto superior ha ido atando los cabos y ha estado buscando la fotografía mítica del Dr. Manhattan. Resulta que el Manhattan ha estado soltando estas weas alrededor de sus viajes por el tiempo como si fuesen pistas de blues. Y el primer caso en donde encontró la fotografía fue en el misterioso asesinato sin resolver del actor Carver Coleman. Regresando con Ozymandias, descubrimos que él tiene encerrados ahí a la Saturn Girl, la niña del futuro, y a Johnny Thunder, el héroe del pasado. Y Alfred, después de haberse echado todo el libro de Rorschach, empieza a preparar unos hotcakes, recupera la máscara y está decidido a redimir a Rorschach II, a convencerlo de que vuelva a ser un héroe. Va a estar complicado porque este güey perdió toda la fe y la esperanza y se volvió un loquito del centro, y vemos cómo está teniendo pesadillas con la muerte de su padre. Ozymandias nos revela el motivo por el que el Dr. Manhattan les perdonó la vida a estos vatos. Efectivamente, no fue porque Erika Manson estuviera embarazada, sino por lo que su hijo va a ser en un futuro, o lo que va a representar. Porque al parecer, en algún punto, el hijo de estos dos va a ser adoptado por los Hollies, es decir, pues la identidad nueva de Night Owl y Sil Spector, que pues ahora tienen una vida normal. Ellos van a adoptar en un futuro al hijo de estos vatos. Entonces, como el Dr. Manhattan aún siente mucho aprecio por la Sil Spector, pues dice, no voy a matar a estos porque pues algún día le va a importar mucho a mi waifu. Todo esto se lo está contando Ozymandias a la Saturn Girl, y pues nos dice que efectivamente Dr. Manhattan vino a este mundo para estar con los suyos, un mundo lleno de esperanza y desesperación al mismo tiempo, lleno de superhéroes, de gente con poderes y personas en trajes. El plan original de Ozymandias era efectivamente que el Dr. Manhattan regresara y los ayudara, pero cuando vio que el Doc se rehusó, dijo, no, pues no voy a hacer que ese vato cambie de opinión, porque está decidido este güey a enfrentarse a Superman, por curiosidad de a ver qué ocurre, de si se muere él o se va a morir toda la existencia. A partir de ahí fue cuando Ozymandias comenzó con un nuevo plan para salvar los dos mundos. Pero para ello necesitaba que el mundo cambiara, y vio que Superman era como un hilo que unía a todas las personas, que era como el último pilar de fe que sostenía a la sociedad. Entonces, para que haya un cambio real, primero debe tocar fondo, y para eso debe destronar la imagen y percepción que tiene la gente del héroe más famoso. Así mero, Ozymandias, como es tan God, descubrió que efectivamente Firestorm sí era un experimento del gobierno y manipuló a los medios o liberó esa información para que lo presionaran y empezara a afectarle psicológicamente. Él fue el que lo controló indirectamente, llevándolo al punto en donde pues ya se hartó y fue a Rusia, y ahí utilizó Ozymandias al Bubastis segundos con sus poderes y activó al Firestorm para que explotara. Y como ya dijimos, el cachorrito este tiene la esencia del Dr. Manhattan, es decir, Ozymandias lo planeó para que todos los superhéroes se fueran a Marte creyendo que el causante de esta explosión había sido el Dr. Manhattan, pero pues en realidad había sido Ozymandias. Todo esto para destruir la percepción pública que tenía de Superman, y al ya no existir un pilar de esperanza para la sociedad, pues se desata y empieza todo el desmadre. Black Adam invade pues Washington DC, al igual que los héroes de Rusia. La Saturn Girl le dice que va a fallar porque pues de hecho ella es una prueba viviente de que Superman no va a morir como símbolo de esperanza, ¿no? Porque pues la legión de superhéroes sigue existiendo y como existen pues ella pudo viajar al pasado.
Pero el Adrian Bake le dice, ah sí hija, ¿por qué no revisas mejor tu mano? Y vemos cómo se empieza a desintegrar, es decir, el futuro está desapareciendo y el plan de Ozymandias está resultando. La Saturngir desaparece por completo y el Ozymandias se va diciendo que ahora sí perfecto, todo como lo planeé. Todo para que llegara este momento, la batalla entre Superman y el Doctor Manhattan, el momento en donde cree que él va a destruir todo el universo o Superman lo destruirá a él. Con el Doomsday Clock a nada de marcar la medianoche y el mundo al borde de la extinción. Y ya al final del cómic vemos las fotografías del John Osterman que Lex Luthor ha estado recuperando. Y más aún canijo el Lex porque tenía una imagen que sí ni yo me esperaba, que resulta ser la portada icónica de la primera vez que se confirmó el multiverso en DC, es decir, de cuando estaba el Flash Barry Allen y Jay Garrick en el que los dividía este muro. Esta es la situación, está Superman en medio del grupo del Black Adam y de Posar, el superhéroe ruso. Y básicamente todos quieren madrearse a Superman. El Doctor Manhattan pues nomás anda ahí parado viendo, ¿no? Y en otra parte, a Rorschach II se lo iba a madrear un señor con una pala. Se me hace que lo confundió con Robin. Y llega el Alfred God a salvarlo. Porque ya sabes que el Alfred le entra a los madrazos porque antes era espía. Y le dice, toma, ten tu máscara, tienes que volver a ser Rorschach. Obviamente eso encabrona al Rorschach II. Le dice, no, ¿qué no sabes de quién es esta máscara? A lo que Alfred contesta que sí, ya leyó el diario, es consciente de ello. Y mientras, la guerra entre varios metahumanos de distintos países está ocurriendo en pleno Washington DC. También llega el Batman para decirle al Reggie, hijo, te necesitamos, tú eres el que más conoce a Ozymandias, seguro podrás encontrarlo. Y eso está ocurriendo al mismo tiempo que pues la guerra en la que está Superman, que te digo, el Doctor Manhattan nomás anda ahí parado. Como hay revueltas por todos lados, pues por ahí andan la marioneta y el mimo que andan trayendo amarrado al Comedian. Y finalmente Alfred y Batman convencen a Reggie de volver a ser Rorschach II. Ambos le dicen que aunque esa máscara represente la perdición de su familia, la destrucción de su padre, debe abrazar ese miedo, aceptarlo y utilizarlo para hacerse más fuerte, ya sabes como quién, ¿no? Así como Bruno, que aprovechó su fobia a los murciélagos para crear el concepto de Batman, el abismo mira a Reggie y este le devuelve la mirada. Finalmente aceptando el mando y volviéndose pues nuevamente a Rorschach. Y por acá vemos como el Superman ahora sí está volteando a ver al Doctor Manhattan. Y mientras el Doc nos anda diciendo, ahora sí el momento ha llegado. Mi momento ha llegado, donde dicen. Superman se prepara para ir con todo contra el Doctor Manhattan. Y él, siempre pesimista, hasta cierra los ojos como aceptando su destino. Y vemos como el Superman pues ya está ahí casi enfrente de él. Todo fue un malentendido por parte del Doctor Manhattan al no poder percibir bien el futuro. Su visión solo le mostraba a Superman yendo hacia él, pero lo que realmente estaba haciendo era salvar al Doctor Manhattan de Posar, el superhéroe este que pues también controla átomos y seguro iba a desintegrar al Doctor Manhattan. Superman, a pesar de todo y de creer que fue el Doctor Manhattan el causante de la explosión de Firestorm, aún así decide salvarle la vida. Eso deja choqueadísimo a nuestro Doc y dice, neta, ¿alguien puede ser tan buena gente? Superman es consciente del poder de este vato y le dice que todos podemos ser buenas personas, solo debemos tomar las decisiones correctas. Si se siente inseguro por el futuro es porque ahora ha llegado el momento en que el Doc tome una decisión. Seguir estando pasivo y no hacer nada a pesar de todo lo que está ocurriendo y dejar que el mundo muera, o literalmente hacer algo y salvar a todos. Como en el cómic de Watchmen, cuando el Doctor Manhattan dejó que el Comedian matara a la mujer vietnamita embarazada. No hizo nada y simplemente dejó que pasaran las cosas, pero ahora sí puede tomar la decisión correcta. Clark está intentando entablar una mejor comunicación y conocer más a profundidad al Doctor Manhattan y le empieza a preguntar quién es la mujer que aparece en las fotografías que anda soltando a cada rato. Eso hace que pues el mismo Doc empiece a recordar toda su vida y los momentos en los que cambió para ser el Doctor que conocemos ahora. Y abajo podemos ver cómo Rorschach por fin acepta su legado. Atacar a Superman, pero en eso el Doctor Manhattan dice, sí, ahora lo entiendo, todo termina y detiene pues básicamente todo. Superman, el hombre de la esperanza, no logró convencer al Doctor Manhattan, el hombre de la desesperación, en hacer lo correcto y el mundo se va a acabar y ahora sí todos dicen, huevo, ya no llegó ahora sí la hora y básicamente todo se va a la nada, ¿ves? Hasta se pone todo negro oscuro porque ya no hay nada. Y en la siguiente página tampoco hay nada, es literalmente una página en negro. Pero en la siguiente página, nada, todos paneles en negros porque ya todo murió y todo terminó.
Hasta que en uno de esos paneles, en una región oscura del espacio, un planeta muere, dejando un único superviviente, un niño que logra escapar en una nave. Toda la historia de DC comienza con ese niño. No importa en qué época, en qué país, en qué tierra o en qué universo, todo siempre parte de la llegada de Superman. El Doctor Manhattan deshace los cambios que había ocasionado, volviendo al mundo a ser como era antes, y en lugar de que mueran los padres de Clark Kent, él logra salvarlos. Porque el Doctor Manhattan le volvió a acercar la lamparilla a Alan Scott, permitiendo la aparición del primer Linterna Verde. Eso desencadenó la creación de la Sociedad de la Justicia de América durante la Segunda Guerra Mundial, y eso hizo que Clark durante su juventud se viera inspirado en ellos y decidiera también hacer el bien, en lugar de pasar toda su vida oprimido y escondiendo sus poderes, y por eso mismo se va y salva a sus padres. Eso hace que todo se reestructure, o sea, más que cambiar a otro universo o otra línea del tiempo, es como si en esta todo siempre hubiera sido de esta forma. Es decir, Johnny Thunder ahora siempre ha tenido sus poderes y ya puede, pues los recupera, ¿no? Pero ahora es como si siempre los hubiese tenido. Porque la línea del tiempo volvió a ser a como era antes de Flashpoint. Así que aunque no están la Liga de la Justicia y los demás héroes para ayudar a Superman, ahora todos los héroes que desaparecieron después del Flashpoint, es decir, los héroes pre-Flashpoint, los post-crisis, vuelven a existir y llegan a echarle paro al sub. Así que al final del día Superman sí lo logró. Logró convencer al hombre más pesimista que existe, el Doctor Manhattan, de que todavía hay esperanza, y aprende de Superman y cómo este es un faro, un ícono de esperanza para todo el multiverso de DC. Ahí te va la cátedra. Entonces, aprendimos que el Flashpoint, que sí, que el Barry corrió rápido, pero realmente el que estuvo reestructurando y cambiando la línea del tiempo fue todo este tiempo el Doctor Manhattan. Además, el Doc nos explica que el multiverso existe gracias al metaverso. El metaverso básicamente es la Tierra Prima, la Tierra Cero, en donde ocurren la Tierra principal de las historias de DC. Es a partir de los sucesos y cambios que le ocurren a la Tierra principal que los demás universos empiezan a aparecer. Es como un árbol del cual se van desprendiendo ramas que desprenden más ramas y más ramas, pero el árbol original, el Yggdrasil, pues es la Tierra Cero. Y el Doc nos explica que pues lo primero que ocurrió en la Tierra original fue que el Superman apareció en 1938, es decir, en la primera aparición de Superman en la vida real. Y esa era la Tierra original en la que estaban todos estos superhéroes clásicos de la Era Dorada y de la Era de Plata. Pero después vino la crisis en Tierras Infinitas y eso generó ahora una nueva Tierra, que es en donde seguramente todos tú y yo conocimos a estos personajes, su versión de los 80s hasta los 2011, que después vino el Flashpoint y los convirtió ahora en los nuevos 52. Y ahora después de los nuevos 52, de que el Doctor Manhattan revierta varios cambios, pues muchos personajes regresan a ser a como eran antes. Y ya viste que pues otros personajes que literalmente no existían pues ya regresaron. Aquí el Doctor Manhattan se echa un volado sobre el futuro de DC y empieza a hacer predicciones de lo que va a ocurrir. Mira, este cómic de Doomsday Clock terminó en febrero de 2020. La primera predicción que hace es que en 2020 la línea del tiempo de Superman se va a ver afectada por fuerzas oscuras de dioses antiguos, es decir, el evento de Dark Knight's Death Metal que sí ocurrió en 2020. Y luego nos dice que en el 2025 va a volver a ocurrir una crisis, pero como ninguna otra que ha visto el metaverso, y que Superman se va a ver revitalizado. Con eso de revitalizado seguro se refiere al nuevo Superman, a Jonathan Kent, el hijo de Clark. Luego, en 2026, Superman se va a embarcar en una aventura para rescatar a la hija perdida de Batman, para poder así salvar ambos al hijo de Bruno Díaz. Es decir, con hijo, pues obviamente se refieren a Damian Wayne. Y pues más que Superman Clark Kent, ¿quién iría a rescatar a Damian? O sea, obviamente es su mejor amigo. Y Superman también es Jonathan Kent. Y con hija perdida lo más probable es que se refieran a Helena Wayne, de Huntress, que es la hija de Bruno Díaz y Gatúbela, que antes era canon, pero ya ves que de tanto reinicio pues desapareció y ya pues se quedó en esos cómics viejitos de los 70s. Ya la última fumada que se echa el Doctor es que en el 2030 ocurrirá la Secret Crisis, la Crisis Secretas, un evento que llevará a Superman a pelear a través del multiverso junto a Thor mismo y a una bestia verde gigante, muchísimo más fuerte que Doomsday. Obviamente eso hace referencia a Thor y Hulk de Marvel. Y además el título, Secret Crisis, Crisis es un nombre que DC le pone a cualquier evento importante que sacan con estos personajes. Y Secret es también un nombre que Marvel le pone a los eventos importantes, Secret Invasion, Secret Wars. Así que ya veremos si todas estas predicciones se cumplen o nos baitearon y no va a haber ningún crossover con Marvel en 7 años.
Pero por ahora seguimos con el Doctor Manhattan, que está presenciando distintas líneas del tiempo, distintos universos y distintas épocas al mismo tiempo, todas en el origen de Superman. Nos dice que ahora sí entiende el propósito de este. Superman es el puente, el faro de esperanza que guía a todas las personas y mantiene unidas las generaciones para guiarlos hacia la paz. Y abajito vemos cómo Ozymandias se está jactando de lo hice otra vez, lo logré. Y Batman le llegó ahí por la espalda y dice, ¿hiciste qué exactamente? Pero en eso John, el Doctor Manhattan, los teletransporta a él y a su gatillo. Así que John junta a toda su banda del universo de Watchmen y pues ya están ahí todos juntos y le dice, yo sé lo que hiciste, Adrian Bate. Y ahí el Ozymandias empieza a revelar todo. Resulta que todo era parte de su plan. Originalmente sí iba a pedirle ayuda al Doctor Manhattan, pero cuando este la rechazó, sabía que no iba a poder convencerlo. Y el vato es tan got que estaba segurísimo que la única persona capaz de convencer al Doctor Manhattan iba a ser Superman. Así que el vato planeó todo este plan y escenario estratosférico que vimos en el cómic para que al final el Doctor Manhattan conociera a Superman y se viera inspirado de este. Y que así Superman convenciera indirectamente al Doctor Manhattan de que siempre hay esperanza. Cosa que lo logró y por eso pues el Doctor Manhattan reestructuró el multiverso y pues ahora van a ir a echar paro a la tierra de Watchmen. Pero antes de eso le disparan al Adrian Bate. Mames el gatillo, mira cómo salió volando, loco, pobrecillo. Y es nada más y nada menos que el comediante, pero antes de que haga más show, aparece Lex Luthor con su maquinita esa desestabilizadora, lo congela y lo regresa en el tiempo al, pues el momento en el que estaba cayendo al inicio del cómic de Watchmen. Es decir, al vato cuando lo aventaron por la ventana, vivió todo esto de Doomsday Clock y luego regresó al mismo punto y por eso ya aparece muerto ahí en el cómic de Watchmen y no se altera nada del transcurso de cómo ocurren todos los eventos. Y ahí llega Rorschach II para salvarle la vida a Ozymandias, le detiene el sangrado y le dice que está chido que salvaste nuestro mundo, loco, pero ahora te toca pagar por lo que hiciste y vas a ir a la cárcel. Las malas noticias son para el mimo y la marioneta, que les prometieron a su hijo desde un inicio y el Doctor Manhattan les dice, lo siento chavos, eso no va a ser posible, su hijo tiene otro propósito que no les puedo contar. Pero miren, van a tener una hija y a ustedes los voy a dejar en este universo porque propósitos futuros que no nos dicen los escritores de este cómic porque seguro después sacarán otro cómic donde lo expliquen. Pero bueno, ni pedo, entonces se quedan sin chamaco, pero pues van a tener una nueva cría ahora en el universo de DC. Por lo demás, el Doctor Manhattan vuelve a visitar a su amigo Carver Coleman en el pasado, pero ahora de este nuevo universo. Ahora conocemos su nuevo destino. En lugar de morir en un asesinato que quedó sin resolver, chantajeado por esconder su homosexualidad, vemos cómo llegó hasta la vejez y vivió 40 años junto a su pareja. Además vemos que la Sociedad de la Justicia ahora sí ya es canon, full canon, 100% canon, y ahora sí es canon. Y Clark Kent está escuchando con sus super oídos las noticias alrededor de todo el mundo, donde parece que las aguas ya se calmaron. Batman se quedó con el diario de Rorschach en la Baticueva como trofeo, estos dos andan sueltos por ahí, y Lex Luthor dice, Adrian Bate Ozymandias tenía buenas ideas, pero no supo ejecutarlas, ahora me toca a mí. Y también vemos cómo ahora sí Superman, Clark, recuperó a sus padres y pues ya vive feliz junto a Luisa. Mientras tanto, en el universo de Watchmen, vemos como todo ya pues está hecho ruinas por las explosiones nucleares y ya tiene ahora un Fallout lore, pero el Doctor Manhattan regresa y comienza a reestructurar y a generar vida de nuevo. Hijo de su madre, los Ozymandias lo logró, hizo que el Doctor Manhattan regresara a salvar su tierra, y si te pones a pensarlo, la guerra nuclear era inminente en el cómic original de Watchmen. Entonces, si te quedas solo con ese final, pues Adrian Bate sí logró la paz y evitó el final de todo. Y si luego quieres continuar la historia aquí, aunque no lo haya logrado, luego Adrian Bate vuelve a reparar las cosas y hace que todo vuelva a la normalidad. Continuando como si nada hubiese ocurrido y las bombas nucleares nunca explotaron. Y de hecho yo diría que ahí ahora entra la serie de HBO Max, de Watchmen, que ocurre 20 años en el futuro. Porque pues, sí, podrías decir que ahora esa serie ocurre en este nuevo universo que el Doctor Manhattan volvió a crear, o más bien que reparó. Y bueno, por esta parte vemos como el Rorschach II va a la tumba del Mothman de Byron a agradecerle por todo lo que hizo por él cuando estuvieron juntos en el asilo. Vemos que una niña llamada Cleopatra Pack, que se quedó con el Bubastis II, ha estado obsesionada toda su vida con el ascenso y caída de los Ozymandias, superhéroes de su universo. Las teorías, los chismes, las fuentes peruanas dicen que esta es la hija de Ozymandias, de Adrian Bate.
Por otra parte vemos el pasado cuando la marioneta estaba embarazada y al momento de nacer su hijo pues sí se lo llevan los doctores, no se lo entregan, pero hasta desaparece ahí el chamaco en la cuna. Pues resulta que ese chamaquillo lo adoptó el Doctor Manhattan para criarlo como su hijo durante los primeros años. De hecho vemos una realidad, o el Doctor Manhattan se imagina un posible futuro en donde él nunca obtuvo sus poderes y vivió feliz al lado de la persona que amó. Y pues uno de sus mayores deseos era tener un hijo. Y aquí vemos la muerte del Doctor Manhattan y cómo va desapareciendo lentamente de manera voluntaria. Entonces, en este nuevo universo reestructurado de los Watchmen, vemos a la familia de los Hollis, que pues son Silver Spectre y el Night Owl, que se cambiaron la cara y la identidad para poder esconderse de los que los buscaban por ser vigilantes. Y pues ya tienen una hija. Alguien toca la puerta y la morrilla va a ver quién es, ya la abre y resulta que es el hijo de Marioneta y Mimo que adoptó el Doctor Manhattan y que al parecer le traspasó todos sus poderes y de hecho lo llamó Clark en honor a Superman. Que se quedó sin papá, efectivamente va a vivir con Espectro de Seda y Búho Nocturno. Y pues ya, ahí termina nuestro cómic. Esta es la última página con la llegada del morrito a la vida de los otros. Y te lo juro, o sea, yo soy fiel creyente de que ahora, en este nuevo universo estructurado de Watchmen, aquí va la serie de HBO Max, loco, te lo juro. O sea, es que todo encaja, lo cambia todo, maldita sea. Y ya como escena post créditos vemos una estrella del Paseo de la Fama, de los que le ponen esta a la gente famosa, y está el nombre de Carver Coleman, el primer amigo que tuvo el Doctor Manhattan en el universo de DC. Así que pues ahí estuvo, esto fue Doomsday Clock, uno de los mayores eventos de DC en los últimos años, literalmente acabó en 2020. Yo soy Moyplay y te agradezco mucho el haber visto esta historia conmigo. Dime qué es lo que más te gustó, tu parte favorita, o qué no te gustó, qué es lo que más te desagradó. Hubieras preferido, eres como Alan Moore que dice, no mames, no toquen a mis Watchmen, déjenlos ahí que se empolven en un almacén. Pero bueno, muchas gracias por apoyarme, por seguirme, comparte el video y lo siguiente va a ser el cómic ahora sí de Dark Crisis, Crisis Oscura, que salió el año pasado, 2022. Yo soy Moyplay y adiós.